Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vídeo más de Bitcoin Alive. Rayos. Mis brazos. Menos mal que con Blender es súper fácil de crear unos nuevos y más adelante te enseñaremos cómo hacerlo en este canal. En primer lugar y como en todos nuestros vídeos le daremos un repaso a las noticias más relevantes de la semana. Para que no os perdáis ningún programa denle a la campanita para suscribiros al canal. Luego hablaremos de Ethereum y cómo lo puedes usar. Empezamos con las noticias. La primera gran noticia nos viene desde Cointelegraph. Es una de nuestras fuentes favoritas. BBVA da acceso a sus clientes a nuevos mercados de activos digitales mediante blockchain. BBVA señaló que el lanzamiento en el país helvético de un servicio de custodia de criptomonedas obedece a que cuenta con un marco regulado que representa una oportunidad para explorar la innovación. La entidad bancaria BBVA anunció el lanzamiento de su primer servicio de transacciones y custodia de Bitcoin en Suiza. El nuevo servicio tiene como objetivo dar acceso a la cartera de clientes de la entidad a nuevos mercados de activos digitales. En una entrevista realizada a la responsable de estrategia de Client Solutions de BBVA, Alicia Pertusa, publicada en la página web de la entidad, manifestó que el nuevo servicio que ofrece la banca es solo el primer paso de una estrategia que busca impactar el mercado de activos digitales. Los clientes de BBVA en Suiza podrán disfrutar de una aplicación con todas las garantías de cualquier otro servicio financiero, con un sistema seguro y transparente de fácil manejo, donde el cliente tendrá acceso a la compra-venta, custodia y transferencia entre carteras del propio cliente. Desde criptonoticias.com nos llega la segunda noticia. Minería de Bitcoin en éxodo hacia América, eBay y Utocho amplían sus granjas en Canadá. China ha dejado de ser la tierra prometida para los mineros de Bitcoin, así lo sugiere el nacimiento de una comunidad minera cada vez más robusta en América. Las empresas canadienses Utocho y eBay son un ejemplo de este nuevo fenómeno, ya que ambas han adquirido recientemente más de 11.000 equipos ASIC de Bitcoin para aumentar su capacidad de operación este 2021. eBay ha sido la primera en reportar su compra, la cual supera las 6.400 máquinas de minería para este año que comienza. Por medio de un comunicado de prensa, eBay informó que los mineros adquiridos son el modelo Avalon Miner 1246 de la firma Canaan, que aportarán una potencia informática de 576 PH/s. En este sentido, la directiva espera que el array total bajo su control supere los 1229 PH/s, una marca que se habían impuesto como su objetivo de expansión para el 2021. En observatorioblockchain.com. Primer concurso de ilustración digital para difundir la cultura blockchain entre artistas. El boom de la venta de obras de arte digital en tokens NFT, unido a las propiedades de blockchain para demostrar la autenticidad de las obras, ha llevado a Crypto Habanero, Avalanche y Observatorio Blockchain a convocar el primer concurso de ilustración digital CryptoArt. El objetivo del premio es difundir la cultura de la tecnología blockchain entre los creadores, para que puedan beneficiarse de las ventajas de su uso. Entre ellas, la protección de la propiedad intelectual. De acuerdo a las bases del concurso, los trabajos presentados deberán estar relacionados con el movimiento Cypherpunk, en cuyas raíces hunde sus orígenes Bitcoin. Los organizadores han elegido esta temática como homenaje a todas las personas que contribuyeron a la creación de la primera criptomoneda, a la que definen como una de las innovaciones más importantes de este siglo. Concurso de ilustración digital en blockchain para llegar al mayor número de artistas posible. La convocatoria está abierta a diferentes creatividades, videos cortos, GIFs animados y dank memes. El concurso está dirigido a cualquier persona del mundo capaz de realizar creatividades originales e impactantes. Las obras ganadoras serán tokenizadas con la tecnología de Avalanche, una de las blockchains más innovadoras y donde ya se está desarrollando un mercado de NFTs. Los artistas que deseen participar en el concurso solo tendrán que publicar su obra en Twitter o Instagram, con el hashtag #concurso CryptoArt. Pueden presentarse obras realizadas en medios digitales y tradicionales, sin importar el software utilizado en su creación. El único requisito obligatorio es presentar la obra digitalizada y a tamaño A4, a 300 ppp, 2480 x 3508 píxeles. El concurso quedó abierto el 11 de enero y los artistas disponen hasta el 7 de marzo para registrar las piezas. $750 para el primer premio. La obra ganadora recibirá un premio de $750 americanos. El segundo lugar está dotado con $500 y el tercero, con $250. Habrá 5 menciones honoríficas, que percibirán $50 cada una. El jurado oficial del certamen está integrado por destacados artistas y académicos de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Autónoma de México, UNAM, así como por reconocidos profesionales de la industria cripto/blockchain. Los premios se entregarán en la moneda estable Bitcoin, su equivalente en AVAX, la criptomoneda de la blockchain Avalanche.
así como el NTF de la obra, que certifique su autenticidad. Y para Aimar Frey, cofundador de Cripto Habanero, el objetivo del concurso es reconocer el talento de ilustradores y artistas en el mundo del criptoarte, pero también ayudar a que la cultura blockchain sea accesible y atractiva para cualquier persona interesada en ella. Cripto Habanero es un blog especializado en criptomonedas y tecnología blockchain. La siguiente noticia desde reporter.com. Biden congela legislación de cripto wallet de Nuchin, hasta que su nueva administración pueda revisarlas. El presidente demócrata Joe Biden ha congelado todas las propuestas regulatorias federales, incluidas las reglas propuestas por el exsecretario del Tesoro Steve Mnuchin sobre las criptomonedas autohospedadas, hasta que su nueva administración pueda revisarlas. Biden le pidió a su jefe de personal, Ron Klaine, que comunicara la orden a todos los departamentos y agencias federales en un memorando el miércoles. Excepto en situaciones de emergencia, todas las reglas propuestas deben detenerse y las enviadas a la oficina del registro federal deben retirarse de inmediato, dijo Klaine. Y por último, una de las más importantes desde criptotendencia.com. El proceso de apelación de Binance P2P. En caso de un conflicto entre usuarios al comprar o vender criptomonedas, Binance P2P ofrece la oportunidad para que abran una apelación. Los usuarios de Binance P2P pueden comprar y vender criptomonedas entre ellos. La gran mayoría de las transacciones ocurren sin ningún tipo de inconvenientes. Sin embargo, en caso de conflicto entre los usuarios, Binance P2P ofrece la oportunidad a ambos de abrir una apelación. ¿Qué es Binance P2P? Para entender mejor, Binance P2P es un mercado peer-to-peer, comercio entre pares, en español, en donde las personas pueden comerciar con seguridad. Es decir, puedes vender tus criptomonedas con tu moneda local. Y de igual forma puedes comprar criptomonedas a través de tu moneda local. ¿Cómo funciona el proceso de apelación? Cierto es que, antes de involucrar al equipo de atención al cliente, recuerde que usted puede llegar a un acuerdo con la contraparte a través del chat. Ahora bien, si no está de acuerdo con la contraparte, inicie una apelación. El primer paso será marcar el motivo por el cual decidió abrir la apelación. De hecho, estos motivos son diferentes para el comprador y el vendedor. Bien importante, tendrá que adjuntar una prueba que corrobore el motivo de su apelación. ¿Cuándo abrir una apelación? Por cierto, antes de abrir una apelación, recuerde que puede hacer clic en el botón de contacto. Y así, iniciar un chat con su contraparte. Pero, si la comunicación falla, y no logran ponerse de acuerdo, puede hacer clic en el botón apelar. Como dato curioso, cuando un comercio se encuentra en apelación, la criptomoneda permanecerá bloqueada hasta que se resuelva el caso. Una vez abierta la apelación, la contraparte tiene 10 minutos para contactarlo y llegar a un acuerdo. Y si logran el acuerdo, usted podrá cancelar la apelación directamente. Pero, si el acuerdo es fallido, el caso pasará al soporte. Y un agente del servicio al cliente se pondrá en contacto con ambas partes para encontrar un acuerdo. Hasta aquí nuestras noticias. Ahora pasaremos a nuestro apartado tecnológico para hablar de ¿qué es Ethereum? Ethereum es una plataforma open source, descentralizada. A diferencia de otras cadenas de bloques, Ethereum puede hacer mucho más. Es programable, lo que significa que los desarrolladores pueden usarlo para crear nuevos tipos de aplicaciones. Estas aplicaciones descentralizadas o dApps obtienen los beneficios de la criptomoneda y la tecnología blockchain. Son confiables y predecibles, lo que significa que una vez que se cargan en Ethereum, siempre se ejecutarán según lo programado. Pueden controlar los activos digitales para crear nuevos tipos de aplicaciones financieras. Se pueden descentralizar, lo que significa que ninguna entidad o persona los controla. En este momento, miles de desarrolladores de todo el mundo están creando aplicaciones en Ethereum e inventando nuevos tipos de aplicaciones, muchas de las cuales puede usar hoy en día. Carteras de criptogramas que le permiten realizar pagos baratos e instantáneos con ETH u otros activos. Aplicaciones financieras que le permiten pedir prestado, prestar o invertir sus activos digitales. Mercados descentralizados, que le permiten intercambiar activos digitales, o incluso intercambiar predicciones sobre eventos en el mundo real. Juegos donde tienes activos en el juego e incluso puedes ganar dinero real. El desarrollador de software Vitalik Buterin propuso integrar un lenguaje Turing completo en el sistema de scripting de Bitcoin como mejora del protocolo, aunque el concepto es una idea original de Sergio Demian Lerner que desarrolla en su tesis 3.
El desarrollo del mismo se logró gracias a una plataforma de financiamiento colectiva, desde julio a agosto de 2014. El sistema salió definitivamente el 30 de julio de 2015. Objetivos. El propósito inicial del proyecto Ethereum es el de descentralizar la web mediante la introducción de 4 componentes como parte de la hoja de ruta de su web 3.0: publicación de contenido estático, mensajes dinámicos, transacciones confiables y una interfaz de usuario integrada y funcional. Estos componentes están diseñados para reemplazar algunos aspectos de la experiencia web que damos por sentado actualmente, pero haciéndolo de una manera completamente descentralizada y anónima. Funcionamiento básico. Ethereum funciona de manera descentralizada a través de una máquina virtual llamada Ethereum Virtual Machine, EVM. Esta máquina ejecuta un código intermedio o bitcode, el cual es una mezcla de Lisp, ensamblador y Bitcoin Script. Los programas que realizan contratos inteligentes son escritos en lenguajes de programación de alto nivel de tipo Turing completos, como Serpent o Solidity, que siguen la metodología de diseño por contrato para crear los contratos inteligentes. Ethereum usa como divisa interna el Ether, la criptomoneda descentralizada subyacente al mismo que sirve para ejecutar los contratos del mismo. A este respecto, Ethereum no es como la mayoría de las criptodivisas existentes, ya que no es solamente una red para reflejar las transacciones de valor monetario, sino que es una red para la alimentación de los contratos basados en Ethereum. Estos contratos de código abierto pueden ser usados para ejecutar de forma segura una amplia variedad de servicios, entre los que se incluyen sistemas de votación, intercambios financieros, plataformas de micromecenazgo, propiedad intelectual y organizaciones descentralizadas autónomas. Ethereum puede ser usado para crear aplicaciones financieras, con seguridad y transparencia. Ofrece también seguridad criptográfica en línea para manejar propiedades y contratos. En Ethereum, los desarrolladores también pueden escribir la lógica de negocio y acuerdos en forma de contratos inteligentes, los cuales se ejecutan automáticamente cuando sus condiciones son satisfechas por ambas partes e informadas a la red. Estos contratos pueden almacenar datos, enviar y recibir transacciones e incluso interactuar con otros contratos, independientemente de cualquier control. Desarrollo. En diciembre de 2013, Vitalik Buterin comenzó el desarrollo de Ethereum, con la primera prueba de concepto, PDC, realizada en Go y C++ publicada en febrero de 2014. Desde entonces, varias PDC han sido publicadas. Con PDC 4 se llevó la implementación del contrato inteligente a lenguajes de alto nivel como Serpent, basado en Python, Mutant, basado en Go, y LLL, basado en Lisp. Con el fin de financiar el desarrollo del proyecto, Ethereum distribuyó una asignación inicial de Ether mediante una subasta pública que se prolongó durante 42 días, obteniendo un total de 31.591 BTC de crédito. La PDC-5 fue publicada mediante GitHub el 22 de julio de 2014, coincidiendo con el lanzamiento de la preventa de Ether, e incluía varios cambios respecto a anteriores PDC. Es parte del grupo de plataformas de próxima generación o Bitcoin 2.0. Fue la primera vez que dos clientes, uno escrito en C++ y otro en Go, funcionaron entre ellos de manera satisfactoria operando en el mismo blockchain. En agosto de 2014, la versión cliente de Python fue añadida a la lista, y ahora una versión de Java acaba de ser publicada. Con la PDC-7 se introdujo Solidity, un lenguaje híbrido entre JavaScript/C++ con algunos añadidos sintácticos para hacer posible la codificación de contratos sin Ethereum. Los tiempos de bloque fueron reducidos de 60 a 12 segundos gracias a utilizar un nuevo protocolo basado en Ghost. Actualmente, Ethereum está en proceso de usar una cantidad inicial de fondos, generados mediante la venta de Ether, los cuales son sustraídos de los fondos inicialmente reservados para expandir sus operaciones. ETHDEV, la entidad responsable de sacar a la luz Ethereum 1.0, está centrada en la implementación y la publicación de la PDC-8. Esta versión comenzará a ser auditada de manera masiva tanto internamente como externamente por entidades de seguridad informática. Además, se implementará un programa para depurar errores en el sistema. Para 2021 está planeado el hard fork hacia Ethereum 2.0. Ethereum es un proyecto de código abierto, en el que cualquiera puede contribuir a las pruebas de conceptos existentes. La comunidad de Ethereum es la comunidad de blockchain más grande y activa del mundo. Incluye desarrolladores de protocolo del núcleo, investigadores criptoeconómicos, cypherpunks, organizaciones de minería, poseedores de ETH, desarrolladores de apps, usuarios ordinarios, compañías de Fortune 500 y, a partir de ahora, tú. Ninguna compañía ni organización centralizada controla Ethereum. Una comunidad global y diversa de colaboradores que trabajan en todos los aspectos, desde el protocolo del núcleo hasta aplicaciones de consumo, se encarga del mantenimiento y de las mejoras paulatinas.
Este sitio web, como el resto de Ethereum, los construyó, y continúa construyéndolo, un grupo de personas que trabajaron juntos. En este momento la cadena de bloques está sufriendo una transformación. El 1 de diciembre del 2020 empezó la actualización a Ethereum 2.0. Nuevos nodos de validación de bloques fueron creados para sincronizar la red de Ethereum con la Beacon Chain de Ethereum 2.0. Este proceso será completado cuando el 10% de todo el Ethereum emitido hasta el momento esté en stake y el potencial de validación para la red sea suficiente. Mucha gente tiene dudas porque el máximo total de monedas no está cerrado y se pueden seguir emitiendo. Pero hay que tener en cuenta que esta decisión de la organización tiene mucho que ver con la escalabilidad y con el posible masivo crecimiento de la red. Este Ethereum por emitir no se puede emitir descontroladamente pues debe minarse y la dificultad de minado será cada día más alta. Esto no es un motivo de preocupación y será beneficioso en el futuro. Después de finalizar la fase de lanzamiento de Ethereum 2.0 su velocidad incrementará. Las comisiones de los validadores de bloques se reducirá. Cada día habrá más nodos de validación y es posible que sea la red más utilizada a nivel mundial en unos 10 años. Como lanzar contratos inteligentes en Ethereum. Hay varias maneras de lanzar un contrato inteligente, teniendo tu propio nodo de Ethereum, pero es algo demasiado técnico y laborioso, o a través de una API de sandboxes como Remix o Ed.build. Necesitas instalar la extensión de MetaMask para tu navegador y tener una cuenta con Ethereum suficiente para cubrir los gastos en gas que son las comisiones por las operaciones de validación de tu bloque escrito en la blockchain. Remix. Podrás lanzar tu contrato en la mainnet, pero es aconsejable antes probar el lanzamiento y la funcionalidad en unas de las 4 diferentes testnet que podrás encontrar. Podrás generar cuentas con Ethereum en esas testnet para probar las veces que desees. Encontrarás ejemplos de diferentes contratos estándar con la posibilidad de editarlos y ver el resultado de tu smart contract. Súper intuitivo y fácil de utilizar. También te facilitará para crear y lanzar una aplicación descentralizada en el sistema IPS. Ed.build. Mediante una interfaz visual súper simple e intuitiva, muy parecida al editor de nodos de Blender. Puedes ir combinando acciones y aplicando modificadores para llegar a diferentes resultados. Muy indicado para sistemas muy complejos que tengan gran número de llamadas y line. Merece la pena echarle un vistazo y hacer unas pruebas para ver cómo funciona un sistema blockchain. Déjanos tus comentarios para seguir investigando y aprendiendo juntos. Pues hasta aquí el programa de hoy amigos, esperamos que haya sido de su agrado toda la información compartida en este video. Por favor no olviden darle a like, suscríbanse al canal y compartan con sus familiares y amigos para que aprendan con nosotros. Gracias por su tiempo, cuídense mucho, manténganse en casa y nos vemos en el siguiente video.